Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Casi 3 semanas después del cruce masivo a Ceuta, sigue la polémica por el reparto de los más de 2.100 menores migrantes no acompañados que ha identificado la policía hasta la fecha. Muchos de ellos son niñas en situación de vulnerabilidad. Por eso el Gobierno está trabajando en un plan especial para trasladar a 500 de ellas a la península. ¿Cuál es la idea? Sacarlas de la ciudad autónoma mientras se tramita la resolución para devolver a su país de origen a aquellas niñas que sí puedan retornar con sus familias. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, asegura que el Gobierno central no le ha informado al respecto. Por su parte, el Ejecutivo lo niega, aunque no ha explicado públicamente nada sobre este procedimiento, por lo que existen muchas dudas. Para empezar, ¿es posible proceder a dicho traslado temporal? Responde Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, en declaraciones a la linterna de COPE. Es algo posible. Lo que la ley marca es que con ese traslado se debe trasladar tanto la tutela como la custodia guarda. Creemos que una situación muy excepcional y que no se ha hecho nunca sería la que parecería que está planteándose desde el Gobierno, que es que el traslado sea de la custodia y de la guarda, pero no necesariamente de la tutela. Y luego, claro, como dice Chema, está el tema de la tutela, que se mantendría en la ciudad autónoma de Ceuta y, por lo tanto, esos niños estarían en unos recursos de ONGs en otras comunidades autónomas que estarían asumiendo la custodia, pero con la tutela en la ciudad de Ceuta, mientras se analiza más a fondo ese caso a caso para ver qué es lo que es mejor hacer, qué es el interés superior de cada niño. Bueno, veremos si a lo largo del día de hoy, de este jueves, el Gobierno da más información al respecto. Y el incendio de Pino Franqueado, en las Urdes, Cáceres, ha saltado ya a la provincia de Salamanca. Si bien es cierto que los bomberos han logrado frenar su avance en tierras salamantinas, se ha decretado el confinamiento de Nuño Moral, localidad cacereña de 1.200 vecinos, mientras otras 700 personas permanecen desalojadas. El fuego ha arrasado más de 2.200 hectáreas y el porcentaje de jóvenes que estudia y trabaja ha subido más de 7 puntos desde 2019. 1 de cada 3 jóvenes compatibiliza las dos tareas, ya sea por necesidades económicas o para mejorar su currículum. Son los llamados SISI, todo lo contrario a los NINI, los que ni estudian ni trabajan. Carolina Miravilles. Todos hemos oído hablar alguna vez de los NINIs, la generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero frente a ellos hay otros que, además de formarse, diseñan su trayectoria profesional. Son los SISIs y cada vez son más. Según los datos de la EPA, la encuesta de población activa, 1 de cada 3 jóvenes de entre 16 y 29 años compatibiliza su formación con el acceso al mundo laboral. Óscar Aguado es consultor y está realizando un máster en inteligencia artificial. Pues al fin y al cabo todo es organización y poder tener un poco de tiempo para todo. Puede resultar un poco duro a veces si se te acumulan entregas o trabajos o incluso exámenes también del máster con un poco de carga más laboral. Las empresas cada vez valoran más estos perfiles. José Canseco es experto en estrategia de personas y profesor en la Escuela de Negocios Internacional. El mercado laboral español es muy proteccionista, es bueno en algunos aspectos y es malo en otros. Cuando tú proteges mucho al empleado, a las profesiones, al mercado y tienes reglas muy estrictas, le quitas flexibilidad. Si le quitas flexibilidad, le quitas dinamismo. Y si reaccionas lentamente, ¿qué ocurre? Que aquellos que están menos capacitados o tienen menos experiencia o están en colectivos desfavorecidos, sufren más. En Europa y especialmente en Estados Unidos, esta tendencia está muy consolidada. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en el deporte, el Atlético de Madrid ha ganado 2-0 al Málaga. Este jueves, nueva jornada de Liga. De hecho, es el inicio de la jornada 2 con el Rayo Vallecano Alavés. El Barça ha ganado 2-1 al conjunto egipcio, al Ahly, en el trofeo Joan Gamper. Y más de 300 efectivos velarán por la seguridad del partido entre el Getafe y el Partizan, considerado de alto riesgo. Un encuentro de fase previa de Conference League. Además, Rafa Jodar ha caído en octavos del Masters 1000 de Cincinnati ante el italiano Coboli. Te quedas ahora escuchando Poniendo las calles. COPE. Estar informado.
tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú, por escuchar la radio a esta hora, por escuchar esta cadena, te conviertes automáticamente en ponedor de calles. Eso es que estás aportando para que esta sociedad no deje de producir. Hay mucha gente que está jubilada, hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y que ahora está disfrutando la vida, que se lo merece. Un abrazo a la gente mayor, un abrazo bien fuerte a la gente que ha creado España y que le ha puesto a las calles a un país maravilloso, que es el nuestro. Y un abrazo bien fuerte a nuestros militares y a nuestros vigilantes de seguridad y a la Guardia Civil, que están ahí en las carreteras y bueno, custodiando los edificios, al igual que los vigilantes de seguridad y nuestros panaderos. Hay tanta gente que está haciendo cosas para que este país no deje de funcionar, que es impresionante. Siempre le hacemos la cobra a la política y me gusta contarte historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido y mola bastante. Y hoy quiero hablarte de Guillermo Pelayo, que así a lo mejor no te suena el nombre. Guillermo Pelayo, dirás, Pulpo, pues yo no le conozco. Pues sinceramente, ponedor, tengo que decirte que yo tampoco le conocía, pero me he empollado su historia y la historia es digna de compartir aquí en este programa de radio. Guillermo Pelayo es un hombre que lleva más de medio siglo poniéndole sabor a los veranos de Avilés. Él es la cuarta generación de una familia que empezó a vender barquillos allá por el año 1890 y que actualmente sigue endulzando la vida de niños y mayores con esa receta tradicional de miel que ha pasado de mano en mano durante más de 130 años. Guillermo se levanta cada día a las 4 de la mañana y se levanta solamente para prepararlos porque él los hace uno a uno, como lo hacía su bisabuelo. Luego se echa al hombro su bombo de 40 kilos y recorre las playas de Salinas y las calles de Avilés con una sonrisa. Es su trabajo duro, y es muy duro su trabajo, sí, pero él lo vive con mucha pasión. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles solo podemos darle las gracias por seguir llenando de recuerdos muy crujientes cada verano. La gente piensa que es el cargar con el bombo, el calor, la cajetilla, tal. Pero es que yo voy cargando, paro, hablo con la gente, disfruto de la venta del barquillo en la playa. No es lo mismo. La gente lo ve como, es que pesa mucho, es que hace mucho calor. Y yo es que yo lo disfruto. Es diferente. Mira, los barquillos los vende a 80 céntimos la unidad. Durante la mayor parte del año se mueve por la ciudad, pero lo que más le gusta es bajar a la playa cuando llega el verano. A mí me encanta la playa, me encanta Salinas, me encanta el paisaje de Salinas, ahí estás. A ver, todo tiene su cosa. En verano la playa, que está fenomenal, y Avilés es Avilés. Avilés es muy guapo, es encantador y tiene su cosita. Bueno, hace unos meses su ciudad, Avilés, le quiso rendir un homenaje por el esfuerzo que supone mantener un oficio que, como tantos otros, está en vías de extinción. Y claro, para Guillermo, vender barquillos no es solo un medio de vida, también es una forma de conectar con la gente, de tejer amistades con cada venta. De los niños que pasan, que hacen parar al padre con el coche, el padre tiene que ir a la madre, tiene que bajarse a comprar barquillos, me saludan desde los cristales. Claro, hoy a sus 64 años Guillermo recuerda y se acuerda muy bien de cómo vivía todo esto con su padre, ¿no? Quien con la salud deteriorada pues no renunció a la calle. Para él, seguir vendiendo barquillos era más que una costumbre, era una necesidad vital, la del contacto irrenunciable con la gente, le encantaba. Yo veía a mi padre que estaba malín y él tenía que salir a de barquillos a la calle o castañas. Y yo, papá, pero por Dios, quédate en casa, que no sé qué. Que... No. Él tenía que salir, él bajaba con el bombo, después ya no podía con el bombo, se hizo una cestita, iba con la cesta a la playa, subía y bajaba, rellenaba. Le vi hacer eso, digo yo, este hombre, pero está loco, digo, no sé. Ay, amigo, llegué yo, que ya tengo mi edad, y estoy igual. Ahora entiendo a mi padre. La gente mayor, de la que tenemos que seguir aprendiendo. Nuestros jubilados, la gente de 60, 70, 80, 90, 100 años. La gente que ha dejado de trabajar y la gente que ha hecho pues unos oficios impresionantes para salir adelante y para sacar adelante también una familia. Claro, aquí Guillermo es el último barquillero de Avilés y la pregunta que nos tenemos que hacer es inevitable. ¿Habrá relevo generacional? Porque claro, cuando él se retire, ¿desaparecerá este oficio en Asturias? En España no lo sé, pero aquí en Asturias nadie, quedo yo nada más.
Ahora mismo tengo 2 profesores en casa. Estamos visitando los 2 y no sé, el día de mañana no se sabe. No se sabe, porque ellos saben, han entrado conmigo al obrador, saben hacer el barquillo, están conmigo, pero bueno. Pues apetece un barquillo ahora. Yo me comería un barquillo, Guillermo, te lo digo de verdad. Los barquillos son maravillosos. Yo me acuerdo en la época, yo tendría a lo mejor 10 años, y yo he vivido en Madrid, en la calle Preciados, los barquilleros. Yo he comido barquillos y es algo delicioso, la verdad que sí. Pero fíjate, ahora, Guillermo, tú eres el único que hay en Asturias. Impresionante. Claro, aquí el negocio del barquillo, que antaño era pues muy común en ferias y playas de toda España, pues ha ido menguando con los años. La vida de un autónomo es muy duro. Ahí están los autónomos luchando y más ahora que nos suben las cuotas una y otra vez. Y Guillermo lo sabe también muy bien. Y por eso pues no presiona a sus hijos para que sigan su legado. La Sociedad Económica de Amigos del País en Avilés y también la comarca pues han reconocido precisamente su dedicación. Y él, por cierto, con mucha humildad, sonríe y agradece. Lo hace porque, más allá del reconocimiento, lo que quiere es seguir llevando su bombo y también su historia por las calles de Avilés y la playa de Salinas. Historias maravillosas de nuestra España, de nuestros currantes, de la gente que pone las calles. En el alma cuando aún podía. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. Es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías, que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé 1000 veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé 1000 veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte
Seguimos poniendo calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y sabes que la radio no para. Los ponedores lo sabéis perfectamente. Cada noche preparamos un montón de temas para ti, pero no hay que olvidar que durante el resto del día nuestros compañeros hacen lo mismo y ofrecen una programación muy completa. Nosotros lo recuperamos y merece la pena que estés atento. Aquí los ponedores somos solidarios con los compañeros. Hace unas semanas vino a visitarnos Marian Efketerian. Marian es activista iraní. Estuvimos hablando de la brutal represión de libertades que existe en Irán y, entre otras muchas cosas, me contó esto. Cuando detienen a gente en la calle, los hombres violan a los hombres. ¿Cómo que violan a los hombres? Sí, violan a los detenidos, a los y las detenidas. Hay un nivel de homosexualidad entre ellos, yo creo que por la represión que tienen, que ni siquiera ellos son capaces de reconocer. Hay una pena de muerte para los homosexuales, sin embargo hay muchos homosexuales como debe ser y como es. Esa es la realidad. Claro, cuando a uno le cuentan algo así, la primera reacción es cuanto menos de sorpresa y lo siguiente es querer saber más, ¿no? De esta realidad tan, dejémoslo en sorprendente. Le voy a presentar a Radmin. Radmin es iraní, fue detenido, torturado y condenado a muerte por, le leo, compartir enfermedades homosexuales e ir contra Dios, la religión y la seguridad del Estado. Tenía 20 años. Radmin Zigorat, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por venir y compartir tu testimonio, amigo. Gracias por vosotros, por crear este espacio para poder compartir y hablar sobre estos temas. Radmin, para entender tu historia, creo que he comprendido que hay que ponerse unas gafas que no tenemos y me quiero explicar. Porque claro, tú siempre supiste que te sentías atraído por tu mismo sexo, pero ni siquiera tenías el concepto de lo que significa. Es decir, yo te he entendido que en bachillerato, en un foro de Messenger, tú lees lo que es la homosexualidad. ¿Qué sabías tú sobre lo que significa ser homosexual en Irán? ¿Qué sabe un iraní sobre lo que significa ser homosexual? A ver, ser homosexual en mi país no es algo que se habla ni en la educación, ni en el sistema, ni políticamente, sino está reconocido como algo malo en la sociedad y las personas para conceder cualquier tipo de información necesitan buscarse por sí mismo. Y yo también como un miembro del colectivo LGBT en Irán, lo que he vivido ha sido así, que yo por mi cuenta buscaba en internet porque me sentía cosas y sentimientos hacia las personas con el mismo género, pero tampoco podría encontrar información en mi alrededor, sino que todo era en contrario. Todo era mal, que todo era culpa, todo me hacía sentir mal, que sea una información correcta. Pero bueno, con internet siempre hay informaciones que se puede acceder y son más correctas que lo que el gobierno intenta meter en la cabeza de gente. Yo sé que me gustaría saber cómo reacciona el entorno de un iraní como tú cuando le confiesa a alguien que es homosexual. Yo sé que tú se lo contaste a un profesor en el que confiabas mucho, ¿no? A ver, es algo muy duro. Yo personalmente soy una persona que soy abierta hacia el mundo, hacia afuera, y no puedo esconderme, y nunca pude esconderme en mi pasado tampoco. Y cuando comenté a una persona que era mi profe, era una persona de confianza que tenía en colegio, lo que he recibido ha sido una violencia muy agresiva hacia mí y mi identidad, y hasta que intentaron eliminarme o quitarme del medio, en ese sentido que llevarme a psiquiatras sin mi permiso, sin permiso de la familia, de obligarme a tomar pastillas psiquiátricas para poder olvidar mi pasado y ser heterosexual, entre comillas. Y también intentaban echarme de colegio, humillarme a mí y a mi familia y muchas cosas más, porque ya eres un objeto para ellos y pueden utilizar de cualquier forma que quieren. Ellos mandaban en colegio y yo hacía lo que ellos decían, porque ya no tenía ni derecho de opinar ni pensar por mí. Radmin, en Irán se han producido 260 y pico ejecuciones oficiales en lo que llevamos de año. Estas son oficiales, ¿eh? Existe una policía, que es la policía de la moral, que vigila tu comportamiento. Allí te pueden
qué sé yo, pegar latigazos por mostrar el pelo o por fumarte un cigarro. Me gustaría que nos pusieses más ejemplos de por qué te puede detener o asesinar la policía de la moral en Irán. ¿Cuáles son las penas y cuáles son los ejemplos de por qué te pueden detener? A ver, de fumar cigarrillo no es, pero sí, por pelo, por hijab, sí. Por muchas cosas, por beber, por ejemplo, alcohol, te pueden encarcelar, te pueden molestar muchísimo, o por tener cualquier religión, por ser de colectivo LGBTI, te matan. Mira, hay oficiales 200 pico, pero hay cifras que hablan sobre 5 o 6 mil personas de colectivo LGBT que han sido asesinados por el gobierno, porque muchas veces lo que hace el gobierno no es que te mata directamente por ser homosexual, sino te pone otras muchas excusas y ahí tú, ya por las excusas que ponen en ti, ya te pueden matar fácilmente sin decir que esta persona hemos matado por ser homosexual. ¿Cómo qué excusas? Por ejemplo, ser contra religión, ser contra Dios, porque eso hay una cosa, si eres contra religión, como las leyes de Sharia te pueden matar fácilmente. Y si eres ellos ponen contra Islam, contra seguridad de país, hay una mentira grande que cualquier persona o activista que actúa en la sociedad y les matan hasta las personas que actúan por tema de medio ambiente y cambio climático, les matan en nombre de ser espías de Israel, ser espías de Estados Unidos. Es como la excusa, gran excusa que tienen siempre ahí. Ramtin, hemos empezado esta entrevista con... Para mí es algo muy delicado, incluso contarlo y poner el mismo corte que hemos escuchado de Marian Efketerian, de una activista iraní que vino a visitarnos. Estuvimos hablando de las pocas libertades que existen en Irán, y me contó que en Irán hay muchos homosexuales y que los hombres, cuando detienen a un hombre, violan a otros hombres. Pero la condena es para el hombre violado, por pasivo. ¿Esto es así? Así es. Mira, en Irán, como cualquier país del mundo, hay un porcentaje de las personas que son de colectivo LGBTI y homosexuales, y no hay un porcentaje más o menos, sino que aquí, por ejemplo, en España hay una libertad que las personas pueden expresar y decir que soy homosexual, pero ahí no. Y hay otra cosa que es tema de violación que ejecute, violación sexual de parte del gobierno y Estado Islámico hacia las personas, de igual que seas de colectivo LGBTI o no, y es porque quieren que dejes, porque para ellos es la dignidad de un hombre es su sexualidad. Un hombre no debe tener un sexo anal nunca porque se pierde la dignidad. Por eso lo que hacen, violan los hombres y las mujeres de una manera muy violenta para que esta persona reciba el castigo más alto que puede recibir. Pero ¿y eso no está penado por la religión que pena también lo que persigue ese mismo hecho? Mira, es un Estado bastante corrupto en cualquier sentido. Hasta hacen cualquier cosa ellos y para ellos no pasa nada, pero si hace dos personas adultas del mismo sexo como se dice, amando una a otra, quieren tener una relación sexual, está mal. Pero si ellos quieren ejecutar y violar personas por decir que es el máximo castigo psicológico que te podemos dar, está permitido. Por ejemplo, hemos visto varias personas del Estado Islámico que tuvieron relaciones sexuales entre ellos, y algunos de ellos son personas famosas, pero nunca pasa nada a ellos. Pero si es un ciudadano, sí que termina muriendo o termina en un hospital psiquiátrico, otras muchas cosas que pasan, o vas quedando deprimido en casa, no te dan trabajo, te echan de la universidad y otras muchas cosas. Pero el Corán, o sea, es decir, quizá mi pregunta es, ¿qué interpretación hace del Corán un régimen que permite que se castigue de esta forma a sus ciudadanos? Y ya no me refiero solo a la homosexualidad, ¿no? Me refiero a cualquier tipo de castigo por ir en contra de la religión de Dios. A ver, en Islam, como otras muchas religiones, hay un porcentaje de leyes
que son para hace miles de años, y hace miles de años tampoco estaban bien y ahora son peores, porque ya vivimos en sociedades más liberales, estamos viviendo en sociedades más democráticas generalmente en el mundo, y las personas saben y conocen sus derechos, pero a la vez hay muchos castigos, especialmente para las personas homosexuales, que dice, si dos personas del mismo género, si tienen relaciones sexuales, hay que castigarles y hay que matarlas. Y son las leyes de Sharia, no digo yo, sino que lo que viene del Corán. Por ejemplo, pero si también nos pasa con las mujeres. Si una mujer casada tenga relación sexual con otro hombre, le matan. Pero si un hombre casado tenga relación sexual con otras muchas mujeres, se honorose. Es como, ¿me entiendes? Hay un desequilibrio y hay una injusticia para las personas, hombres no heterosexuales, da igual que seas mujer o seas del colectivo LGBTI, y la religión islam, más allá de parte espiritual y que tiene, y muchas personas solo enfocan en esta parte, pero las personas que son islamistas y creen en Islam radical sí que aplican estas leyes, como el Estado Islámico de Irán o como Talibán en Afganistán o algunos países alrededor de Irán. Así sí que matan y obligan a las personas del colectivo LGBT, a las mujeres, a obedecer a unas leyes inhumanos que son contra cualquier acto humano. Ramtin, a ti te detienen en 2013 por ser homosexual. Me gustaría que me contases qué cosas te hicieron hacer para obligarte a confesar y cómo es estar detenido en Irán por homosexualidad. A ver, comienzo como es ser homosexual en Irán. Ser homosexual en Irán es tener miedo siempre. Cuando despiertas, cuando bajas a calle para comprar pan, para hacer una compra, cuando estás andando en calle, porque cualquier persona, porque estás afeminado, porque lo que sea, te pueden atacar y nadie hay que te apoye. Te pueden violar, y hay leyes islámicas que dicen, como estabas comentando en la pregunta anterior, por ser pasivo, la persona pasiva es culpable y le matan. Y la persona que viola, no. No sé qué tipo de derechos es esos derechos islámicos, pero si una persona pasiva que ha recibido la violación debe tener la condena de muerte, y la persona agresiva debe estar en calle perfectamente sin tener ninguna perjuicio por el hecho. Y también te pueden echar de colegio, te pueden echar del trabajo, si saben que tú eres homosexual, hasta no puedes tener un carnet de conducir. Yo no tengo carnet de conducir y siempre pensaba que no me gustaba, no, porque nunca tuve el derecho de tener un carnet de conducir o conducir, por eso no pude conducir. Y luego yo, sabiendo eso, viendo eso, que muchas personas estaban siendo asesinadas por otras personas y no había ninguna ley que los proteja, o yo, que he sido víctima de muchas agresiones y violencias sexuales y he quedado silenciado durante toda mi vida hasta hace pocos años. ¿Tú has sido víctima? Yo he sido víctima 3 veces. ¿3 veces? Sí. En una mezquita de parte de 2 policías morales, una vez de parte de 4 personas, malas personas de los barrios malos, que intentando ayudar a una persona también homosexual que estaba herido, me ha pasado y me han agredido 4 personas. Pero me estás hablando, Ramtin, ¿me estás hablando de agresiones sexuales? Estoy hablando sobre violencia sexual. Estoy hablando de violación. Sí. Han sido momentos muy duros para mí. Me ha costado muchísimos años de trabajar con psicólogas para poder aguantar eso y para poder aceptarlo, para que no me afecte mi vida día a día y para poder tener una vida más sana. Pero me ha costado muchísimo, y lo sé que soy un ejemplo de miles de personas y cientos de miles de personas homosexuales o del colectivo LGBTI que viven eso. Y Ramtin, ¿cómo es estar detenido por ello? Es decir, ¿cómo te tratan una vez te detienen y qué quieren hacer contigo una vez te detienen? A ver, yo cuando estaba detenido, primero, hay que graban todo, te pegan. Por ejemplo, yo primero cuando me han detenido me
a mi cabeza se metían en agua, luego ponían una almohada encima de mi cabeza, intentaban ahogarme, quitarme la respiración, y luego después de ahí que intentaban grabar, preguntarme un montón de cosas, me pegaban la barriga para que no sea visible en la cara, y después todo eso, que no han podido sacar mucha información, que Iván no iba a decir nada porque no iba a vender mis amigos, porque no quería que mueran ellos también. Si moría una persona, mejor que muera una persona que 5 personas. Luego me enviaron a otro sitio que ha sido mi peor experiencia de la vida, con ojos cerrados, con manos cerradas, piernas cerradas. Me llevaron a un sitio, 1 metro en 1,5 metros, donde 7/24 te ponían Corán. Era una tortura psicológica que deberías escuchar 7/24 Corán, 7/24 sin que te quitan 1 minuto. No había día y noche. Luego te pegaban, no me daban comida, solo me daban agua y un poco de pan a veces. Y luego la agresividad llega a un lado que si tú gritas porque no aguantas más, vienen y te van encima, te tiran la mierda, y son cosas de paz y maravilla de Islam hacia las personas. Disculpen por mi palabra, no es un comentario anti-islamista o cualquier cosa, no, pero son parte agresivo de un Estado islámico que ejecute hacia las personas, y muchos iraníes hemos vivido eso por cualquier cosa que ellos no consideran adecuado con Islam. Ramtin, no sé, es que todo lo que me acabas de contar y cómo me lo acabas de contar, en fin, no puedo evitar pensar en toda la gente que sigue en esa situación ahora mismo en Irán. Es una pena porque yo diariamente recibo mensajes de parte de muchas personas que están cansados, que quieren salir del país, que quieren suicidar, y eso siempre ha pasado, y es una pena porque estás aquí, no puedes hacer nada. La gente salió a calle, no es solo las personas del colectivo LGBT, sino todos los iraníes están cansados de la situación que viven, y estamos muy tristes que hay estados que de una manera directa o indirecta apoyan que se siga en camino y en pie este régimen. Y yo justo ayer he recibido 3 mensajes de parte de 3 personas diferentes, que uno que quería suicidarse, otro que quiere salir pero no sabe cómo salir de Irán, y otro solo estaba cansado. Dice, Ram, no puedo más, por favor ayúdame, dime algo. Y es lo que viven diariamente. Ramtin, yo le recomiendo a todo el que esté escuchando este rato que se acerque a tu historia, porque es mucho más larga, porque te detienen, logran sacarte, luego van a detenerte otra vez el día de la boda de tu hermana, logras escapar del país, y sí me gustaría, porque es que me gustaría dedicarte mucho más tiempo, pero en la radio en directo tenemos menos del que me gustaría. Pero sí me gustaría saber cómo estás ahora, o sea, cómo ha sido para ti vivir una vida libre después de tantos años, ¿no?, en Irán. A ver, yo he vivido en 2 pasos. He llegado a Turquía y he podido un poco recibir ayudas para poder sanarme psicológicamente, porque estaba muy mal con todo he vivido. Imagínate, vives durante muchos años, estrés diario, y luego vives un montón de violencias y agresiones durante un tiempo que son imperdonables, pero perdonamos para que, no sé, no quiero meter ahí, pero luchamos para mejorarlo. De un lado, llegas aquí, por ejemplo en España, yo pude entender el sentido real de la libertad, donde puedo ser yo sin que nadie me juzga, sin que nadie quiera atacar o matarme porque lo que opino, por lo que soy. Y estoy muy agradecido por la libertad que he recibido aquí, por el apoyo que he recibido aquí de la parte de las personas con distintas ideologías y distintas formas de ser. Y eso me ha gustado mucho porque puedo vivir en un país libremente y puedo estar con las personas que están opinando y viviendo de una forma distinta, pero
finalmente hay un sistema muy democrático que todos pueden votar y todos pueden hablar sobre lo que quieren, sobre su representación de su género, su sexo, todo. Y es algo muy bonito. Ramtin, deseo de verdad que sientas España como tu hogar. Deseo de verdad que algún día puedas volver a un Irán libre. Te ofrezco este micrófono para cuando lo necesites. Te agradezco enormemente que hayas pasado por él para contar tu historia y para compartirla de una forma tan sincera y tan generosa. Y de verdad, amigo mío, te abrazo en la distancia y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros y vuestro espacio, y muy amable. Un abrazo, Ramtin. Un abrazo. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know, doesn't really know. I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. To come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way, it gets harder each day. So lost without you, I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? What are you thinking of? I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mis macetas, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar.
HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Vamos a disfrutar de este momento mágico, especial, que vamos a vivir en los próximos minutos con la gran Rosa Rosado. Pero antes vamos a escuchar esta canción. Te perdí por culpa de un error. Te perdí y destrocé mi corazón. Y ante ti vuelvo al fin a llorar. Y a suplicar. Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más, acompañándote a estas horas de la madrugada en la que vamos a hablar de algo que es bastante complicado, porque es verdad que la infidelidad es un tema complejo y no sé por qué quiere hablar de este asunto mi querida Rosa Rosado. Aquí está con nosotros con cara de incertidumbre. Rosita, muy buenos ¿Qué tal, Pulpo, ponedores? Es que esto de la infidelidad está a la orden del día, Pulpo. Ya. No quiero señalar a nadie. Ya. Sí, cierto. Esa palabra que despierta emociones intensas, dudas, rabia, tristeza y que siempre produce cierto dolor. Es verdad que las formas han cambiado. Antes era una carta olvidada en el bolsillo y puede ser un mensaje de WhatsApp, un perfil oculto o incluso un vídeo viral. Y es que la infidelidad no solo rompe acuerdos, también hiere la confianza, tambalea la autoestima, en muchos casos marca un antes y un después en una relación. Es algo dolorosísimo y por eso urge analizarlo en profundidad. Así que vamos por partes, Pulpo. Ya, miedo me das. Para empezar, vamos a preguntarle al psiquiatra Javier Quintero qué puede llevar a una persona justo después de ganar una medalla olímpica a desmoronarse de esa forma, a romper a llorar y confesar una infidelidad en público. Wow. Bueno, en realidad son momentos emocionalmente muy intensos donde tras, me imagino, ¿no?, todo lo que es la preparación, la tensión de la final, cuando de repente se produce ese pico emocional, la caída, es un momento de mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? Y si repasamos un poco la historia, ¿no?, en esas situaciones de mucha intensidad emocional han pasado cosas pues muy llamativas, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, del beso de Casillas, ¿no? Hay momentos en los cuales, ¿no?, uno da rienda suelta a lo que llevaba dentro. El beso de Casillas, ¿quién se acuerda de aquello? Sí. Fue impresionante. Nos quedamos todos alucinados, lo vivimos increíblemente. Bueno, pero estábamos deseando que sucediera y sucedió en ese momento de pico de cortisol arriba, claro. Sí, es verdad. Es que en esos momentos te vienes arriba del todo. Es lo que decía Quintero. Bueno, a mí llámame mal pensada, mi mente perversa de mujer. Mal pensada. Va un poquito más allá y yo me pregunto, si fue algo espontáneo que le salió después del pico de adrenalina o ¿y si lo tenía pensado y lo soltó para aliviar su conciencia e intentar recuperar al que, según él, es el amor de su vida? ¡Anda! Bueno, yo creo que lo tenía que tener macerando dentro. Toda esa situación, ¿no?, como mencionábamos antes, ¿no?, del pico de estrés, adrenalina, ¿no?, cuando de repente decae todo, ¿no?, se produce un proceso de vulnerabilidad y ahí, digamos, vomita esa emoción, ¿no? Realmente no creo que fuera producto de la circunstancia, sino es algo que llevaría, efectivamente, además yo creo que lo decía él en su declaración, ¿no?, que llevaba meses, ¿no?, desde que había ocurrido, ¿no?, dándole vueltas, rumiando, ¿no?, y gestionando esa culpa, y de repente en esa situación de mucha intensidad emocional, cuando de repente todo eso decae, lo suelta. ¡Suelta la bomba! Ya lo ha soltado, lo hemos escuchado y lo hemos entendido perfectamente, ¿eh? Bueno, también es verdad que la declaración de este atleta ha sido criticada por sus compañeros porque decían que no era el momento para hacerlo. Porque es que, claro, lógicamente algo así tiene mucha repercusión y al final, pues claro, se habla más de esto que de lo deportivo, que es lo que finalmente ha pasado, ¿no? Sí. Pero es que además, claro, ¿y ella? Es que está haciendo público algo que involucra a una tercera persona a la que no creo que le haga ni pizca de gracia
A ver qué dice Quintero. Pues que todo el mundo se entere de algo tan personal. Fíjate, ahí hay una parte, ¿no?, que yo creo que es importante, ¿no?, que los demás critican que es el momento. Bueno, el momento nunca, no sé cuál es el momento bueno para de alguna forma confesar una infidelidad, pero desde luego probablemente tenga sentido, ¿no? Pero también entendamos un poco el contexto que definíamos, ¿no?, de este deportista en ese momento, ¿no? Y probablemente están más criticándole que haya sacado el foco, ¿no?, de la medalla a un proceso de estas características. Y luego, de cara a la pareja, sin duda alguna, esto tiene que ver mucho con la intimidad. Es decir, cuando hay una infidelidad, eso tiene que ver con la intimidad de la pareja. No tengo muy claro que el hacerlo en un contexto público y con esa notoriedad tenga un efecto beneficioso para, de alguna forma, esa búsqueda de la reparación que entiendo que en algún punto estaría buscando, ¿no? Porque, como decía aquel, ¿no?, del error se puede volver, pero del ridículo no. Qué buena frase, por favor, qué buena frase. Del ridículo Rosita, me no sorprendes. Del ridículo no se puede volver, me encanta. Mira, es que... Brutal. Perdón que te salpique. Del ridículo no se puede volver, efectivamente. Eso lo sabe muy bien Piqué. Sí, es verdad. Nunca es un buen momento, pero es verdad que no hace falta que se entere el mundo entero, ¿eh? Yo es que, bueno, yo no sé, ¿a ti te gustaría que lo pregonaran a los cuatro vientos y que todo el mundo se enterara? No, pues claro. Y todo que no el mundo gustaría. literal, Claro, como dicen los jóvenes. En este caso sí. Literal, es verdad, literal. Claro, ¿verdad? literal. Bueno, la exnovia, que rompió también su silencio, dijo que es difícil perdonar incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo. Claro, normal, chaval, ¿qué esperabas? Así que bueno, yo espero que las heridas acaben curando, que el arrepentimiento del muchacho sirva para retomar la relación y que sean muy felices y coman perdices. Hasta aquí la anécdota. Ahora vamos al lío, Pulpo. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Se puede perdonar, se puede recolocar la relación, ¿no? Es decir, fíjate, yo cuando me preguntan esto, yo siempre lo planteo como una vasija que se rompe, ¿no? Es decir, que de alguna forma depende en cuántos pedazos se rompe la vasija, ¿no? Si la vasija se cae, ¿no?, y ha sido un golpe, pero solo se fractura por un sitio, pues a lo mejor se puede pegar, ¿no? Pero si el golpe es muy grande y se fractura por 1000 sitios, luego es muy difícil de volver a pegarla, ¿no? Volver a que tenga esa misma estructura, con lo cual se rompe esa confianza, que es lo que une una relación, una relación de pareja, y reconstruirlo es lo más complicado. Poder se puede, pero depende mucho del impacto que haya tenido. Se nos rompió el amor. Wow. Es que además, para cada situación hay una canción, has encontrado una canción, ¿eh, A ver, Rosa? sobre todo cuando hablamos de rupturas y esas cosas, bueno, y cuernos y en fin, hay canciones para todo, Pulpo. El amor y el desamor es así. Y están más extendidos de los que nos podemos imaginar, ¿eh? Hombre, pues claro que sí. Lamentablemente es cierto, porque es una pena. La infidelidad es una situación que toca emociones profundas, que rompe la confianza. Digamos que la confianza es el pegamento de cualquier relación. Claro. Y sin ella la comunicación, la seguridad emocional, la intimidad se ven seriamente afectados. Esto es una cosa muy seria. Como decía Quintero, ¿se puede recolocar la relación? Sí, pero ¿se puede volver a confiar? ¿Cómo? ¿Cómo podemos reconstruir la confianza? Bueno, yo creo que la confianza no es un acto de fe, es un acto de constancia. Es decir, que de alguna forma se trata de volver a poner una certidumbre en esa relación. Es decir, que de alguna forma no se trata simplemente de decir confía en mí que no va a volver a ocurrir, sino dar muestras de que efectivamente hay una intención real, ¿no?, de cambiar y entender por qué ha ocurrido y por qué no va a volver a pasar, ¿no? Y eso hay que reconstruirlo. Y además yo creo que pasa muchas veces por lo más importante, ¿no?, que es entender el por qué ha ocurrido esa infidelidad, por qué somos capaces de pedir perdón y cuál es un poco el proceso que vamos a hacer para reconstruir esa relación, y que evidentemente yo creo que eso sería el objetivo de este caballero, claro. Claro. Sí. Uf, tema delicado, Rosa? tema delicado, porque ¿quién no conoce a alguien que ha sufrido esto, Claro. o que ha vivido esto? ¿Quién no lo ha vivido esto? Desde luego, reconstruir la confianza no es un acto de fe, como decía Quintero, no es algo automático ni rápido, requiere transparencia, requiere tiempo, diálogo constante, acciones coherentes que respalden la intención de reparar el vínculo. Exacto. Pero claro, es que no es fácil. Incluso con voluntad de reconstrucción, la relación cambia. Sí. Porque la confianza puede quedarse marcada o limitada. Empiezan las dudas sobre la honestidad del otro, la necesidad de controlar, de revisar el teléfono, los mensajes, de ver qué hacen redes sociales. Por supuesto, la dificultad para abrirse emocionalmente o intimar como antes.
todo esto son señales de que la confianza está rota y hay que seguir trabajándola. Por eso es mejor no cruzar la línea, es mejor no entrar en ese terreno y medir muy mucho las consecuencias antes de meter la pata. Pero aun sabiéndolo, lo durísimo que es reparar una relación rota, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué nos lleva a ser infieles? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando cruzamos esa línea? ¿O realmente es porque algo en la pareja no funciona? Puede ser que no vaya algo bien en la pareja, pero habitualmente tiene más que ver con síntomas personales, ¿no? Con la persona que es infiel, no con la pareja en sí mismo. Si no va algo bien en la pareja, hay mil formas de intentar arreglarlo o solucionarlo que no pasan por romper la confianza de la otra persona. Evidentemente tiene más que ver con la persona que es infiel que no con la pareja. Se tiende a buscar, entre comillas, la excusa de la pareja, ¿no? Es que había distancia, rutina, bueno, pues busca solucionar esa distancia, busca solucionar esa rutina, pero no, eso no justifica y es muy peligroso eso, ¿no? Muchas veces cuando en ese proceso que decíamos antes, ¿no? De se puede perdonar, ¿no? Tal, si en ese contexto, ¿no? El perdón es un perdón abierto, es un perdón incondicional. Ahora, si intentamos justificarlo, bueno, ha sido un error, pero en el fondo no hay peros. No, eso está mal, punto, no hay pero. Si hay un pero detrás, ahí entonces quizás esa sensación de querer reconstruirlo, asumir enteramente la responsabilidad de lo ocurrido, a lo mejor no es tan consistente como debiera. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste todo. Y luego dices, Jennifer Estamos López. aquí mirándonos los dos y no nos atrevemos a mover mucho las palabras. Claro, ¿eh? yo estaba pensando en Jennifer López, que es una jabata, una mujerona, pues también le han puesto los cuernos. Y tú dices, tanto ella como el otro, claro. otros varios, porque he tenido varios, también está. Sí. Pero es que, claro, rara vez hay un solo motivo. Normalmente es una mezcla de insatisfacción personal, oportunidades, impulsos, incluso contexto social. Hay personas que quieren profundamente a su pareja y pueden cometer una infidelidad, porque no siempre refleja falta de amor, como decía Quintero, sino más bien un conflicto interno o circunstancial. Pero bueno, para seguir adelante hay que buscar soluciones, pero no se puede justificar la infidelidad. Eso también lo decía Javier. El perdón tiene que ser incondicional. No hay peros que valgan. Y luego, claro, los dos tienen que poner mucho de su parte. El infiel tiene que demostrar que ha sido un error y tiene que ganarse la confianza de la pareja, pero la persona que perdona tiene que perdonar con todas las consecuencias y no seguir con el reproche. Sin duda, además sí estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que hay una emoción muy incómoda al principio, que es el daño, que es la frustración, que es la sensación de engaño, y de alguna forma uno tiene que hacer ese análisis personal, ¿no? Si realmente quiero apostar por esta relación. Y si quiero apostar, efectivamente, es con todas las consecuencias. Evidentemente, uno no puede quedarse anclado en ese resentimiento, en esa desconfianza constante. El otro tendrá que aceptar que de alguna forma tiene que ser infinitamente más transparente durante un tiempo hasta reconstruir de alguna forma esa confianza, pero evidentemente no puede estar constantemente con ese reproche, es que cada X tiempo, es que hace 25 años, ¿te acuerdas? Entonces eso de alguna forma genera una vía de agua en la pareja que probablemente no sea la mejor vía de mantener esa pareja en el largo plazo. Rata inmunda, animal rastrero. Joder, Rosa, de verdad, ¿eh? Vienes pisando fuerte, ¿eh? Que diría Alejandro. Paquita, la del barrio, no perdonó. ¿Ves? Ella ha seguido con sus reproches durante toda su vida. Así no avanza una relación, ¿eh? Así no. Para reconstruir una relación tras una infidelidad hay que pedir perdón, saber perdonar y apostar con todas las consecuencias, porque muchas veces de la propia desconfianza que se crea aparecen los celos. Claro. Dichosos los celos. ¿Cuál es el papel de los celos aquí y cómo se pueden gestionar? Ya verás. Bueno, los celos no es más que efectivamente la señal de la desconfianza, ¿no? Y quizás no, en este contexto tendría una secuencia absolutamente normal, es decir, que ha habido un dato objetivo real de que se ha roto esa confianza, lo cual implica que la otra parte tiene que estar en esa situación de una forma hiperalerta, ¿no? Los celos no son, entre comillas, normales, por decirlo de alguna forma, cuando simplemente generan, ¿no?, esa sensación de hiperalerta sin un dato real, sin un dato fidedigno, ¿no? Es decir, que de alguna forma los celos patológicos aparecen en otros contextos donde no ha habido esa ruptura de la confianza. Cuando esa infidelidad aparece, hay una respuesta normal posterior, que es estar esa sensación de hiperalerta, que de alguna forma hace que la otra parte de la relación esté con celos, porque nunca tiene la sensación de que todo vuelve
al redil, porque la otra vez que estuvo allí su propio cerebro te hizo ojito, con lo cual nuestro cerebro, que tiende, como decimos muchas veces, constantemente a protegernos, nos mantiene hiperalerta, y en este contexto esos celos podría ser absolutamente adaptativos. Interesante lo que estás poniendo aquí, Rosa Rosado. Bueno, lo importante es que aprendamos de todo lo que nos está diciendo el experto, el psiquiatra Javier Quintero, porque es verdad que después de una infidelidad los celos no son una emoción pasajera, se convierten en una especie de radar constante. Revisas mensajes, dudas de cada gesto, hasta las miradas inocentes pueden generar ansiedad, y también es normal sentirse así. Claro. Los celos son un síntoma de que la confianza se ha roto y de que algo en la relación necesita atención. Porque ahí es donde muchos se preguntan, ¿vale la pena intentar salvar la relación o es mejor que cada uno siga por su lado? Y la respuesta no siempre es fácil. No sé si conviene entonces, como último recurso, ir a terapia de pareja. Si hemos identificado que hay un proceso en la pareja o que hay un problema en la pareja y que hay algo que reconstruir, pues probablemente sea una buena solución. No necesariamente hay que ir a una terapia de pareja. Yo sigo diciendo que esto tiene más que ver con el proceso de la ruptura, la confianza en un proceso de la intimidad. Es decir, que yo, más que contarlo en una empresa, en una ceremonia de entrega de medallas, recomiendo contarlo en la intimidad del one-to-one, ¿no? Con la persona que le ha sido infiel. Es decir, que de alguna forma es algo que pertenece a la intimidad de la pareja, ¿no? Y luego volver a la idea, ¿no? Es decir, ¿se puede hacer? Sí, además hay una técnica japonesa que me encanta, que es el kintsugi, ¿no? Que de alguna forma lo que hacen es trabajar la porcelana, lo pegan con oro y además lo hacen más fuerte, ¿no? Es decir, que de alguna forma somos capaces, ¿no? Trabajando la confianza y de alguna forma siguiendo esa filosofía nipona, que de alguna forma somos capaces, como decíamos antes, si se ha roto en 1000 pedazos es muy difícil de pegar, pero si se ha roto en 2 pedazos a lo mejor podemos incluso, fíjate, esa relación a futuro sea incluso más duradera. Hola, mi amor. Hombre, el otro. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío. Claro, fíjate. Sube la música, Natalia, por favor. Claro, mira, vaya programita, de verdad. ¿Qué es lo que quieres de mí? Venga, esa manita arriba. Hay que ver. Qué grande el Junco. Sí, qué grande fue. ¿Cómo te gusta? ¿Y por qué lo bailas? Esto es impresionante, ¿eh? Hombre, Junco es un grande, por favor. Es un clásico, sí, de verdad. Es un clásico, pero también nos viene muy bien para explicar que hay que hablar one to one, como decía Quintero. Que una infidelidad no tiene por qué ser el final de la historia. Claro. Rompe la confianza, sí, despierta emociones difíciles, sí, los celos, la inseguridad, pero también puede ser una oportunidad para reconstruir la relación y aprender más sobre uno mismo y también sobre el otro. La solución, hablar, ser honesto. Si hace falta, pues ayuda profesional. Muchas parejas logran recuperar la confianza, fortalecer el vínculo, porque incluso después de una infidelidad una relación puede volver a encontrar su rumbo. Sin duda alguna. Y a veces salir más fuerte que antes. Sí, sin duda alguna. Conozco varios así, ¿eh? Claro, yo también. Sí. Y hay que pensar en lo positivo, no en lo negativo. Si se puede salir adelante, pues hay que luchar por esa relación. Yo espero que este pobre atleta haya conseguido el amor de recuperar el amor de su vida. Lo que pasa que está muy feo eso de pregonarlo a los 4 vientos, porque como decía el psiquiatra, del ridículo uno no sale. Eso no se olvida. Y ya que le ha puesto los cuernos, que no se entere el mundo entero. Claro, pero mira, ya lo ha hecho y veremos a ver cómo soluciona eso, a ver cómo queda la cosa. A ver si el año que viene nos enteramos y no sé, y somos capaces de recibir la noticia de que ha reconducido su vida con esta mujer. Bueno, si ha reconducido su vida nos enteraremos seguro, ya te lo digo yo. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿eh? Cuando merece la pena una relación hay que luchar por ella. Gracias, Adiós. Rosa Rosado. En COPE seguimos poniendo calles. Testigos de la Fe. La vivencia de los cristianos en COPE. José Antonio Ortiz,
hermano mayor de la Cofradía de la Asunción en Cantillana. Desde primera hora de la mañana empieza la cohetería, los cohetes, anunciando que ha llegado el día 15 de agosto, que es el Día de la Virgen, en su Asunción a los cielos. Empiezan las bandas de música a hacer las dianas floreadas para anunciar como un bando de que hoy es el Día de la Asunción. Tenemos la función a las 11 de la mañana y después, una vez que termina la función, de forma privada la Virgen se baja del altar de culto y se monta en el paso para hacer la procesión por la noche. Son las 3.